Para el tema de la derivada como pendiente de una curva, vamos a empezar tratando acerca de la recta. La recta, el cual tiene presencia en la naturaleza y en la vida diaria, donde existen muchos fenómenos que dependen de uno y de otro. En este caso, las dosis de las medicinas, que depende del peso que tiene el enfermo, o el movimiento sísmico, que depende del movimiento de las placas tectónicas, o también a mayor fuerza, mayor alargamiento en un resorte. Entonces, el término o la introducción de la recta está determinado a cualquier aplicación. Pero la recta tiene como elementos o características estas descripciones. Por ejemplo, al hablar de la inclinación, estamos hablando del sentido que tendría en el sentido antihorario. Antihorario se refiere al movimiento de las agujas del reloj. Las agujas de un reloj se mueven hacia este sentido, hacia la derecha, pero el antihorario es en contra. Entonces, en ese sentido se estaría tratando la formación o la generación de la inclinación de una recta. La pendiente es justamente el cociente de dividir los valores de y entre los valores de x en un sistema ordenado. Entonces, la pendiente, que también es la tangente del ángulo, de ese ángulo de inclinación, donde hay una igualdad entre la pendiente y la tangente. Al hablar de pendiente o de inclinación, estamos hablando de la tangente. Y la tangente o la pendiente es el cociente o la división de dos grupos o de dos pares de valores, de los valores y de los valores x de dos puntos, porque para definir una pendiente necesitamos de dos puntos en este caso. Esos puntos pueden ser A y B, donde el valor A tiene coordenadas x1 y y1 y B x2 y y2, como pueden darse cuenta. En los temas anteriores de los límites se había explicado que el límite de una función está relacionado, particularmente el tema de límites por cociente de diferencia, se había indicado que es una introducción al tema de la derivada, ya que a partir del límite se puede determinar las propiedades de la derivada de una función. Y la derivada de una función también está relacionada justamente a la pendiente o la tangente de una función. Y la tangente en particular implica la inclinación o hallar el ángulo de inclinación de esa recta tangente a la curva de cierta función, definida por cierta función. Pero le decía, para determinar esa tangente o esa pendiente, necesitamos de dos puntos, por ejemplo, estos dos puntos, y la recta en este caso sería este de color verde, donde el valor numerador y2 menos y1, que es la diferencia de justamente el y2 de la b con el y1 de la a, es decir, el valor y de b con el valor y de a se restan y es dividido por el valor x de b menos el valor x de a, como puede ver acá. Entonces, pero gráficamente se ubican de esta forma. Entonces, el valor a y el valor b. Entonces, el x1 sería como este 2 y el y1 sería como este otro 2. Y el x2 sería como este 3 y el y2 sería como este 5. Entonces, desde este punto 2 a este punto 5 hay una distancia. Entonces,
Pero esta distancia, en términos matemáticos, se define como una variación de los valores de y, que empieza acá y termina acá. Entonces, se supone que esa variación o esa diferencia es de mayor a menor. Por eso el mayor está acá, y2, menos el menor, que y1, que estaría acá. Lo mismo sucede en x, la variación de x. Primero es el mayor, el x2, y luego es el menor, el x1. Entonces tenemos esta variación. Y esa variación es justamente la medida de punto a punto. Cuánto mide esto, cuánto mide esto. Y la tangente, como propiedad se tiene, como propiedad trigonométrica, se tiene que la tangente es el opuesto del ángulo entre el adyacente del mismo ángulo. Pero se supone que esta pequeña distancia es paralelo a esta línea que corresponde al eje X. Como son paralelos, entonces por propiedad, el ángulo que se genera acá es el mismo ángulo que se genera acá. Ángulos, en este caso, iguales, ¿no? Por propiedad de la recta tangente cortada por rectas paralelas cortadas por una secante, ¿no? Tangente. Entonces el ángulo es el mismo. Por lo tanto, el ángulo que se genera entre el eje X y la recta sería este, o sea, sería el mismo ángulo utilizado para calcular o para aplicar la tangente del ángulo por medio de esta fórmula. Entonces justamente este ángulo es el que se genera en sentido antihorario. Empieza acá y termina acá en la recta. Entonces empieza acá y termina en la recta, sentido antihorario. Entonces este es el ángulo que se estaría utilizando para o encontrando o trabajando, que justamente es la inclinación que tendría esta recta, ¿no? Ahora, aquí hay algunas propiedades con respecto a la pendiente de la recta. Si la pendiente es positivo, es decir, es mayor que 0, entonces en este caso la recta se tendrá la impresión que estuviera subiendo, ¿no? Que estuviera ascendiendo. Si la tangente o la pendiente es menor que 0, es decir, es negativo, daría la impresión que estuviera descendiendo, estuviera bajando. Si es igual a 0, entonces la recta sería totalmente horizontal. Y la pendiente no va a existir o no va a estar definido si es vertical. Entonces a eso se refiere estas propiedades acerca de la pendiente. Para la ecuación de la recta tenemos esta expresión y que sería la variable de la ecuación menos y1 se refiere a uno de los puntos A o B igual a la pendiente que se ha de calcular, que multiplica a x, que es la variable de la ecuación de la recta, menos x1, que es el valor x de uno de los dos puntos. Pero el x1 y el y1 pertenecen a uno de los dos puntos, ya sea al punto A o al punto B. Entonces, esta expresión utilizaríamos para determinar la ecuación de la recta. También acá hay otras opciones. Por ejemplo, si yo tendría esta ecuación, para hallar la pendiente, tendría que despejar la variable y, quedaría de esta forma, y donde la pendiente sería justamente negativo a sobre b. El negativo a sobre b sería el valor de la pendiente de la recta definida por esta ecuación. Por ejemplo, siendo dos puntos P y Q en el plano cartesiano, P tiene coordenadas 2, 1, 2 para X, 1 para Y. X es el horizontal y Y es el vertical, 2, 1. Entonces acá quedaría el punto P. Y el punto Q, 7, 6, 7 para X, 6 para Y. 7 para X, 6 para Y, entonces acá estaría el punto Q. Esto se ha hecho con el geoplano, con el GeoGebra. Entonces el GeoGebra es práctico para esta y toda clase de gráficos. Entonces, estos puntos se han ubicado también, solo es digitar la recta y tenemos la gráfica de la recta en el GeoGebra. Ahora acá lo que vamos a hacer primero es ubicar los puntos en el plano cartesiano, estos puntos ya están.
La siguiente pregunta o el siguiente punto de este ejercicio trata sobre calcular la pendiente de esta recta, ¿no? Como le decía al inicio, es suficiente conocer dos puntos para poder encontrar la pendiente o la ecuación de la recta, o el ángulo que genera esta recta, que se genera entre esta recta y el eje X. Como usted puede ver acá, acá está el ángulo generado entre el eje X y la recta, ¿no? Que va en sentido antihorario. Entonces, para calcular la pendiente necesitamos de los dos puntos. Entonces el valor Y2 menos Y1, es decir, Y2 que corresponde a Q, 6, menos el Y1 que corresponde a P, que sería el 1. Entonces 6 menos 1. Y de Q y Y de P. Entonces 6 menos 1. En ese mismo orden, los valores X, 7 de Q y 2 de P. 7 menos 2. En ese mismo orden. Entonces, en ese mismo orden me refiero a que si primero empiezo de acá Y6 menos Y1, entonces 6 menos 1, de la misma manera sucede con las X. X7 menos X2. Entonces se resuelve y se obtiene 1. Por lo tanto, la pendiente o la tangente del ángulo es 1. Entonces, la pendiente o la inclinación de esta recta es 1. Pero lo que acabamos de calcular es justamente la pendiente de esta recta. Y con la pendiente de esta recta vamos a calcular qué ángulo es, porque sin la pendiente no podríamos calcular el ángulo. Entonces, para calcular el ángulo utilizaré el arco tangente de esa pendiente. Es decir, el ángulo θ, que sería este, es el arco tangente de 1. Ese 1 es este valor de la pendiente. Entonces el ángulo es el arco tangente de la pendiente. Entonces, y el ángulo resulta ser 45 grados. Quiere decir que la inclinación o la elevación de esta recta pendiente es de 45 grados. ¿Cómo se calcula eso en la calculadora? Una sugerencia es, por ejemplo, en la calculadora científica, activar este código DEG, que significa grados hexadecimales, ya que hay otro código que es el centesimal y el radial. Entonces, este es el sexagesimal, debe estar activado esto en la calculadora. Luego, seleccionar la tecla INV, que significa inversa, o la tecla Shift. En algunos casos no posee ninguno de estos. Ahorita se explica por qué. Después de seleccionar el grado sexagesimal y la inversa o Shift, uno de estos dos, se selecciona la tecla tangente. Entonces al activar estos dos primeros, se teclea acá en la tecla tangente y se activa esta expresión, tan a la menos 1. Este tan a la menos 1 quiere decir arco tangente. Por eso le decía que hay algunas calculadoras que no tienen ninguna de estas opciones, pero sí tiene directamente esto. Entonces se seleccionaría esta tecla y entre paréntesis el valor de 1 y debería salir 45. Entonces ahí se escribe 1 y como puede ver ahí tenemos el valor del ángulo. Finalmente, ¿cuál es la ecuación de esta recta? ¿Qué ecuación tiene esta recta? ¿No? Como es una recta, es infinito. Va hacia arriba infinito y hacia abajo infinito. Y lógicamente esta recta está conformada por infinitos puntos. Pero me basta conocer dos puntos de esos infinitos puntos para poder encontrar la pendiente, el ángulo, la pendiente y en este caso la ecuación de esta recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Para eso se les ha indicado que se utilizará esta fórmula donde y y x son las variables de la ecuación, pero y1 y x1 representan a p o a q, a uno de estos dos. Cualquiera de estos dos podría ser. Pero en este caso se está eligiendo p, donde y menos el valor y de p, en este caso, que es 1,
igual a la pendiente que se acaba de calcular es 1, por x, que es la variable de la ecuación, menos el x de esta p, y el x de esta p es 2. Entonces se resuelve, como puede ver, ¿no? Acá se multiplica, es x, luego 1 por 2 es 2, y estos dos pueden permanecer ahí. Como es una ecuación, se puede ordenar de diferente forma. Una de ellas es de que, una sugerencia de que estos dos términos cambien de lugar a este lado, y al cambiar el lugar cambia el de signo. Y que es positivo cambia a negativo, uno que es negativo cambia a positivo. Y se podría resolver el 2 con el 1, como puede ver. Entonces finalmente la ecuación quedaría x menos y menos 1 igual a 0. Como para comprobar, solo para comprobar si esta ecuación es correcta, decimos, si x es igual a 2, entonces en esta x reemplazamos el 2, entonces en esa x reemplazamos el 2 y resolvemos. Y al resolver, el valor de y es 1. Entonces como x es 2, y es 1. Y justamente esos dos valores corresponden al punto P. Al comprobarse de que es correcto, entonces la ecuación también es correcta. Pero este ángulo, como puede darse cuenta, es un ángulo relativamente pequeño. Se llama ángulo agudo porque es menor a 90 grados. Ahora vamos a ver un ángulo mayor a él, un ángulo obtuso, como en este caso. Al ubicar, primero nos pide ubicar los puntos en la recta numérica, en el plano cartesiano. Al ubicar los puntos, el R, menos 6 para X y 6 para Y, menos 6 para X y 6 para Y. Luego el punto S, menos 3 para X y 1 para Y. Entonces se colocan los puntos y se traza esta línea recta. Entonces todavía no conocemos cuál es la ecuación, cuál es la pendiente y cuál es el ángulo. Pero el ángulo se generaría justamente acá, entre el eje X y la recta, entonces, en sentido antihorario. Entonces, ¿qué ángulo es este? ¿Qué ángulo es? Como puede ver, es más abierto que el anterior, entonces es obtuso. Como puede darse cuenta, esta recta da la impresión que estuviera descendiendo, estuviera yendo hacia abajo. Entonces, quiere decir que la pendiente debe salir negativo. Y el ángulo, lógicamente, mayor a 90 grados. Eso lo vamos a comprobar. En el segundo punto nos pide determinar la pendiente, ¿no? El mismo procedimiento, el valor y del segundo punto menos el valor y del primer punto, es decir, 1 menos 6 entre el valor x del segundo punto menos el valor x del primer punto, es decir, menos 3 menos, que está restando, el negativo 6, que es la x del segundo punto, porque acá siempre se van a restar. Entonces arriba se resuelve, abajo lógicamente la regla de los signos, menos por menos más, se resuelve, y la pendiente o tangente del ángulo o la inclinación es de negativo 5 tercios. Entonces como tenemos la pendiente o la tangente que es negativo 5 tercios, a partir de esto podemos encontrar el ángulo y la ecuación de la recta. Entonces, por ejemplo acá, el ángulo referencial. ¿Por qué el ángulo referencial? Porque nos va a salir negativo. Entonces en este momento se explica. El ángulo referencial es el arco tangente de este valor, de la pendiente. El arco tangente de la pendiente. Entonces con el arco tangente de la pendiente encontramos el ángulo, que en este caso saldría negativo 59.0 aproximadamente. Entonces, como la tangente es este ángulo, sale negativo. Entonces, por salir negativo, este resulta ser horario, pero nuestro trabajo es utilizar el ángulo antihorario, el sentido antihorario. Por eso es que se procede a restarlo con el 180, es decir, 180 grados, que es el ángulo llano, menos el 59, por ser negativo. Entonces, el ángulo real, el ángulo en sentido antihorario que se genera desde el eje X hasta la recta es de 121 grados aproximadamente. Entonces este ángulo, el ángulo o la inclinación que tendría esta recta, esta pendiente,
es de 121 grados, ¿no? Al observarlo de esta forma, diferente al primero. Entonces, ¿cómo me sale este 59, negativo 59, el mismo procedimiento? Active el código DEG en su calculadora científica, que es el grado sexagesimal, porque a veces está activado el radial o el centesimal, debe estar esto activado. En otras calculadoras no aparece DEG, aparece solamente la D, pero ya es el mismo. Luego active el INV o el Shift. Después de eso, seleccione la tecla TAN, que es la tangente, y debe aparecer tan a la menos 1, que es el arco tangente. Como le decía hace un momento, si no tiene estas dos opciones, pero debería tener esta opción. Entonces esta opción quiere decir el arco tangente. Y entre paréntesis, el negativo 5 tercios. Presiona Enter y le debe salir esta cantidad angular. Le debe salir esto. Como puede ver, acabamos de calcular a partir de la pendiente el ángulo en sentido antihorario que genera esta recta con el eje X. En otras palabras, la inclinación de esa recta. Ahora, como ya hemos calculado, hemos encontrado la pendiente, el ángulo, ahora la ecuación de esta recta. ¿Cuál es la ecuación o el nombre de esta recta? Con la misma fórmula, utilizaré en este caso el Y1 y el X1 del primer punto, del punto R, ¿no? Donde Y de R es 6 menos 6 y donde el X del R es negativo 6. Entonces, entre paréntesis, negativo 6, para no confundirnos con este signo. Pues acá se podría multiplicar la regla de los signos, más. Y este 3 que divide, como es una ecuación, como está dividiendo, pasaría a multiplicar al otro lado, ¿no? De esta manera. Y el 5, el negativo 5, multiplicaría con este paréntesis. Entonces, al multiplicar, quedaría de esta forma, menos por más menos. Y al ordenarlo, ya que es una ecuación, se puede ordenar de cualquier forma, de tal manera que todos los términos queden a un lado y al otro lado el cero. Entonces, esta sería la ecuación de la recta de esta recta. Para comprobar si eso es cierto, nos basta reemplazar un valor. Por ejemplo, si x es negativo 3, entonces 5 por el negativo 3, negativo 15. Y al resolver, el valor de y es 1. Entonces, como x es negativo 3, y es 1. Y eso lo podemos ver acá. Como x es negativo 3, entonces y es 1. Entonces se cumple bien con la ecuación de la recta. Hemos visto en el primer ejemplo, cuando el ángulo se encontraba, o la recta, los puntos se encontraban en el primer cuadrante. En el segundo ejemplo, en el segundo cuadrante. Ahora, estos dos puntos se encuentran en el tercer cuadrante del plano cartesiano. Al ubicar los puntos T y U, el punto T y el punto U se ubicarían ahí, ¿no? 5 para X, negativo 5 para X y negativo 3 para Y. Aquí está. Y para U, el negativo 2 para X y negativo 5 para Y. Aquí está. Entonces se traza una recta que pase por esos puntos, pero todavía no conocemos el ángulo, ¿no? la pendiente, el ángulo ni la ecuación. Recién estamos colocando los puntos y trazando la recta. Ahora vamos a calcular o a encontrar la pendiente que tiene esta recta, donde se resta el y del segundo punto menos el y del primer punto, es decir, menos 2 menos el negativo 3, aquí está, entre el x del segundo punto menos el x del primer punto, es decir, menos 2 menos el negativo 5. La regla de los signos y se resuelve. Y el resultado de la pendiente es negativo 2 tercios. Y con esta pendiente es muy importante, ya que a partir de él vamos a poder encontrar el ángulo y la ecuación de la recta. Para determinar el ángulo, ¿no? El ángulo referencial, ya que va a salir negativo. ¿Y por qué negativo? Como puede darse cuenta, esta recta da la impresión que estuviera yendo hacia abajo. Por lo tanto, está decreciendo, está disminuyendo. Por lo tanto, debe salir negativo. Entonces, la pendiente sale negativo, como se puede dar cuenta.
el ángulo también. Entonces, el ángulo referencial sería el largo tangente de negativo 2/3, que es la pendiente, entre paréntesis, y resulta esta cantidad horario, pero debe ser antihorario, por eso se le resta con el 180 grados. Entonces, el ángulo que genera o que se genera entre el eje X y la recta, en este caso, que es esta parte, es esta abertura, resulta ser aproximadamente 146.3 grados. ¿No? Se le restaría siempre con el 180 grados, ya que es el ángulo Young. Y para calcular o encontrar este ángulo, procedemos de la misma manera que en los dos casos anteriores. Debe salir esa cantidad. Una vez encontrado la pendiente del ángulo, ahora podemos calcular y encontrar la ecuación de esta recta, el nombre que define esta recta. Utilizamos la misma fórmula, podemos utilizar el valor y el valor x del primer punto, entonces sería y menos el valor y del primer punto, que es negativo 3, la pendiente, que es negativo 2/3, x, que es la variable de la ecuación, y el x1 es el x del primer punto, es decir, menos 5. Pero este menos sigue ahí, acá entre paréntesis para no confundir. Entonces, acá se multiplica la regla de los signos, acá también la regla de los signos, y este 3 que divide se sugiere que pase a multiplicar acá, de esta manera. Y acá, negativo 2 multiplicaría el otro paréntesis. Y al resolver y al agrupar de una u otra forma, ya que es una ecuación, la ecuación de la recta quedaría definida de esta forma. 2x más 3y más 19 igual a 0. Entonces, esta es la ecuación de esta recta. Entonces, si yo reemplazo cualquier punto, porque esta recta está definida por infinitos puntos, si yo reemplazo ahí cualquier punto de esta recta, acá debe salir su comprobación. Finalmente, acá en el cuarto cuadrante, si la recta o los puntos para definir a la recta están en el cuarto cuadrante, ¿no? El punto A, x1 y y negativo 7, y el punto B, 4x y negativo 4 para y, aquí está. Y se traza la recta, que no se conoce aún cuál es la pendiente, cuál es el ángulo y cuál es la ecuación. Pero se nota acá en esta abertura el ángulo que se genera entre el eje X y la recta. Como se puede ver, esta recta da la impresión que estuviera subiendo, porque se observa siempre hacia la derecha, está subiendo, por lo tanto el ángulo debe salir positivo. Entonces vamos a comprobar eso. Para calcular la pendiente, el mismo procedimiento, el valor y del segundo punto menos el valor y del primer punto, entonces menos 4 menos el negativo 7, entre el valor x del segundo punto menos el valor x del primer punto, 4 menos 1. Ahí está. Y al resolver tenemos 1, entonces el valor 1. Entonces la pendiente es 1, es decir, la tangente del ángulo es 1 en este caso. Y sale positivo, como puede darse cuenta. Y con el cálculo de la pendiente ya podemos hallar el ángulo, donde el ángulo es el arco tangente de 1, porque 1 es el valor de la pendiente. Y al calcularlo con el procedimiento en la calculadora científica, ¿no? El mismo procedimiento, resulta 45. Es un ángulo agudo. Es por eso que acá no se resta. Solo se resta si el ángulo es negativo, obtuso en este caso. Entonces ya hemos obtenido la recta, los puntos, la pendiente y el ángulo. Ahora la ecuación de la recta. El mismo procedimiento, el valor y del primer punto, que sería negativo 7, aquí está, y el valor x del primer punto también, que sería 1, y la pendiente, que se acaba de calcular, y es 1. Acá la regla de los signos, el 1 multiplicado con cada uno no cambia, sigue siendo el mismo número, 1 por x, 1 por 1, y al ordenar la ecuación se puede ordenar de cualquier forma, entonces esta es una de las formas, y quedaría x menos y menos 8 igual a 0, entonces esta sería la ecuación de esta recta. Y como esta recta tiene infinitos puntos, al reemplazar uno de esos puntos acá, debería salir 0. Si no es así, entonces la ecuación
no es correcto. Se habrá fallado en algún signo, en algún número o en alguna variable. Cuando no se tienen dos puntos definidos para trazar la recta y tenemos la ecuación en sí, pero necesitamos determinar los puntos, la pendiente y el ángulo a partir de la ecuación, no tenemos los puntos, se sugiere el siguiente proceso, la tabulación. Primero, decir que x vale 0. Al reemplazar 0 en esta x, entonces 6 por 0, 0. Quedaría 5y más 8. Entonces este 8 cambiaría de lugar, cambiaría de signo, sería negativo 8. Y el 5 pasaría a dividir, entonces negativo 8 entre 5. Y al dividir resulta negativo 1.6. Luego se sugiere darle el valor 0 a y, es decir, que y sea 0. 5 por 0, 0. Quedaría menos 6x más 8 igual a 0. Y al resolver esta ecuación, el 8, hay varias formas de resolver, una de ellas es esta. El 8 al cambiar el lugar cambia de signo, sería negativo 8. Y el negativo 6 pasaría a dividir. Entonces negativo 8 entre negativo 6 saldría positivo 1.3 aproximadamente. Entonces estos dos puntos se ubicarían en la recta, ¿no? 0 para x y negativo 1.6 para y. Aquí está. Luego 1.3 para x y 0 para y. 1.3 para x estaría por acá y 0 para y. Entonces, como le decía al inicio, necesitamos de dos puntos para trazar una recta. Y aquí está. Aquí están esos dos puntos. Por eso es necesario hacer esta tabulación si es que yo tengo una ecuación para poder graficar la recta. Entonces, como ya hemos obtenido o se ha graficado la recta y los puntos, ahora, de acuerdo a la pendiente, a la fórmula de la pendiente, si yo tengo la ecuación, no tengo los puntos, podría despejar la variable y de esta ecuación y al despejarlo quedaría de esta forma. Entonces quiere decir que el 6/5 que acompañan a la x resulta ser la pendiente de la recta. Entonces, la pendiente de esta recta es 6/5, es positivo, como se puede dar cuenta. Al observarlo hacia la derecha da la impresión que estuviera subiendo, ascendiendo, porque es positivo. Y aquí está, y es 6/5. Pero ¿qué ángulo es? ¿Qué ángulo es esto? Para eso utilizamos el arco tangente entre paréntesis de 6/5 y resulta ser 50.2 grados aproximadamente. Entonces el ángulo acá entre el eje X y la recta, este espacio, esta abertura, resulta ser 50.2 grados aproximadamente. ¿Cómo se calcula? Es el mismo procedimiento que los anteriores. Como se decía que la recta se puede graficar a partir de dos puntos, en este ejercicio solo tengo un punto, sería imposible hacer la gráfica de la recta, pero también tengo la pendiente. Entonces, ¿cómo determinar el ángulo de esa recta si solo tengo la pendiente y un punto? Entonces, para determinar el ángulo, suficiente con la pendiente. Como la pendiente es 0.35 y al convertir la fracción quedaría de esta forma. ¿Y cómo se puede simplificar? Finalmente 7 sobre 20, 7/20. O simplemente 0.35. Entonces, el ángulo sería aproximadamente 19.3 grados. Entonces, a partir de la pendiente, como puede darse cuenta. Entonces, suficiente con la pendiente para hallar el ángulo. Entonces, el ángulo de la recta que vamos a determinar es de 19.3 grados. ¿Cómo se calcula? Es el mismo procedimiento que los anteriores. Y para determinar la ecuación de la recta, teniendo la pendiente y solamente un punto, de la misma fórmula, el punto G, el valor y del punto G sería negativo 1, aquí está. El valor x del punto G sería 3, aquí está. Y como la pendiente es 0.35, al cual se le ha convertido a fracción y es 7/20, aquí está, 7/20. Este 20 que está dividiendo pasaría a multiplicar y este 7 multiplicaría con este paréntesis y al resolver y ordenar la ecuación de una forma u otra, la ecuación de la recta quedaría definido de esta forma. Entonces, a partir de la pendiente y de un punto, podemos determinar también la ecuación de la recta, en este caso. Y con el uso
del GeoGebra, digitando esta ecuación en el GeoGebra, automáticamente se genera la gráfica de esta función. Y acá la abertura, que sería el ángulo de la función, de esta ecuación, que es aproximadamente 19.3 grados. El ángulo o la abertura entre el eje X y la recta es de 19 grados aproximadamente, ¿no? Y esta es la gráfica de la ecuación de esta recta. Lo que se pretende entender en este ejercicio tipo sobre la pendiente, la ecuación de la recta, que es un inicio del tema relacionado a la derivada como pendiente de una curva. Estamos tratando de la pendiente. Es justamente lo que muestra la imagen, ¿no? Esta persona está a cierta distancia de esta montaña, esta colina, y está observando 4 puntos a distancia, ¿no? Desde esa perspectiva, desde lo que podemos ver en esta imagen. Su observación sería el punto E, a este punto C, al punto D, al punto B y al punto A en un plano cartesiano. Es como si en la realidad estuviéramos visionando o visualizando al espacio en un espacio bidimensional, aunque se podría tratar también en un espacio tridimensional. Pero en este caso, por cuestiones de aplicación de la pendiente, lo hacemos en un espacio bidimensional. Entonces, la idea es que esta persona está observando estos 4 puntos, A, B, C y D. Entonces, a partir de eso, nos pide determinar las coordenadas de cada uno de los puntos cartesianos, es decir, desde la A hasta la E. Entonces, el punto A tendría como valor X 10 y como valor Y sería 5, ¿no? Como pueden notar acá, 10, 5. El punto B tendría como valor X 1 y valor Y 7, o sea, 1, 7. B es 1, 7. El punto C, menos 4 para X y 6 para Y, menos 4, 6. Y aquí está. Y el punto D, menos 1 para X y 7 para Y, menos 1 para X y 7 para Y. Y el punto E, que es la persona, sería menos 4 para X y 3 para Y, menos 4 para X y 3 para Y. Una vez determinados los puntos coordenados a trabajar, vamos a calcular el módulo del segmento de la recta, es decir, cuánto mide cada recta, cuánto mide desde el punto A hasta el punto B, de la A hasta la E, de la B hasta la C, de la D hasta la E y de la C hasta la E. Entonces, primero la distancia o la longitud del punto A al punto B, es decir, desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto es la distancia? Para eso podemos graficar una recta del punto A hasta el punto, un segmento de recta desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuánto es la distancia desde el punto A hasta el punto B? Esto ubicados en el plano cartesiano, un plano bidimensional. Entonces, para eso se tiene como fórmula de la distancia de que se restaría el valor X del primer punto menos el valor X del segundo punto, es decir, 10 menos 1 al cuadrado, y se sumaría con la diferencia, el cuadrado de la diferencia del valor Y de A, que es 5, menos el valor Y de B, que es 7, y al cuadrado. Entonces se resta y se eleva al cuadrado. Como puede darse cuenta, acá lógicamente el negativo al cuadrado siempre va a ser positivo. Es decir, siempre van a salir positivos acá, ya que están al cuadrado. Por lo tanto, al sumarse, resulta esta cantidad, que es aproximadamente 9.22 unidades. Unidades porque acá podríamos estar hablando de metros o podríamos estar hablando de kilómetros, ¿no? En una situación real. Entonces estaríamos hablando de metros o de kilómetros. Entonces, si sería metros, sería 9.22 metros. Si serían kilómetros, 9.22 kilómetros, ¿no? En este caso, de acuerdo a esa ubicación en el plano cartesiano. Lo mismo sucede para la distancia del punto A al punto E. La distancia del punto A
hasta el punto E. ¿Cuánto es la distancia de acuerdo a este plano cartesiano desde el punto A hasta el punto E? Entonces, en esa figura, en la misma fórmula, el valor x de A menos el valor x de E, que sería entre paréntesis negativo, luego el valor y de A, que es 5, menos el valor y de E, que es 3, entonces restaría, y ahí está, la regla de los signos, menos por menos más, se sumaría en este caso al cuadrado, acá se restaría y al cuadrado, y al resolver tenemos acá raíz cuadrada de 200, que es aproximadamente 14.14 unidades. Nuevamente estas unidades pueden ser metros o kilómetros, de acuerdo a la situación real en ese momento. Y lo mismo sucedería para la distancia desde B hasta C, desde el punto B hasta el punto C. Entonces la distancia desde el punto B hasta el punto C, como puede darse cuenta ahí, desde el punto B hasta el punto C, ahí está, listo. Como se puede notar gráficamente, o se está notando gráficamente, la distancia de A hasta E es mayor que la distancia de A hasta B, numéricamente y gráficamente. Ahora, la distancia de B hasta C, como puede darse cuenta, es relativamente más pequeño que los dos primeros. Entonces, desde B hasta C, ¿no?, el valor x de B, que es 1, menos el valor x de C, que es negativo 4, al cuadrado, más el valor y de B, que es 7, menos el valor y de C, que es 6. Ahí está. La regla de los signos, menos por menos más, se suman y al cuadrado, acá se restan y al cuadrado, y el resultado es raíz cuadrada de 26, aproximadamente 5.10 unidades, que pueden ser metros o kilómetros. Pero como puede darse cuenta, la distancia es mucho menor y se está comprobando esto, está verificando esto numéricamente y gráficamente. Lo mismo sucede la distancia del punto B al punto E, ¿no?, con la distancia del punto B al punto E, como puede darse cuenta, ahí está el cálculo, que es 6.40 unidades, un poquito mayor a la distancia de B hasta C, y la distancia de C hasta E es de 3 unidades, desde el punto C hasta el punto E es aproximadamente 3 unidades, ¿no?, según la figura en el plano cartesiano, en una imagen bidimensional, no tridimensional, sino en una imagen bidimensional. En una imagen tridimensional, las medidas serían lógicamente diferentes, lo cual lo vamos a tratar en un tema posterior. Entonces, y la menor medida podría ser en este caso esto, la menor medida, la menor distancia con respecto a los cálculos. Bien, nos acabamos de calcular la distancia, ahora vamos a determinar la pendiente de esos mismos segmentos de recta. La pendiente del punto A al punto B, la pendiente de A hasta E y así de cada uno, donde el procedimiento resulta ser el mismo, es decir, para calcular la pendiente desde el punto A hasta el punto B, yo necesito saber cuáles son los valores de A y cuáles son los valores de B. Eso se ha explicado ya. Entonces se restaría primero en el numerador el valor y de A menos el valor y de B entre el valor x de A menos el valor x de B, que se puede ver acá. El resultado es esta cantidad. Lo mismo sucede para el punto, la pendiente del punto A al punto E. La pendiente que tiene del punto A al punto E. Pero esa pendiente, ya lo hemos visto por acá, ¿no?, la pendiente que tiene del punto A al punto B, ¿no?, como puede darse cuenta, en esta gráfica podemos notar de que la pendiente sale negativo.
y gráficamente se puede notar que al observarlo hacia la derecha da la impresión que estuviera descendiendo. Entonces la pendiente es negativa, y aquí está negativa. La pendiente del punto A al punto E, como se puede dar cuenta gráficamente, al observarlo hacia la derecha da la impresión que estuviera subiendo, ascendiendo, por lo tanto la pendiente debe salir negativo, positivo, porque está subiendo. Entonces necesitamos de los valores de A y de E. Entonces los valores de A y de E sería el valor Y de A, que es 5, menos el valor Y de E, que es 3, entre el valor X de A, que es 10, menos el valor Y de E, que es negativo 4, entre paréntesis. Entonces, como se resta, la regla de los signos, menos por menos más, y al resolver es un séptimo, pero es positivo. Gráficamente se puede notar que es positivo, porque está subiendo. Luego, la pendiente de B hasta C, del punto B al punto C. Entonces, en la pendiente del punto B al punto C, como se puede dar cuenta, del punto B al punto C, y al observar la gráfica de este segmento de recta, tiene una pequeña elevación hacia la derecha, hacia arriba, entonces se supone que debe salir positivo. Aquí está, desde B hasta C, o desde C hasta B, es lo mismo, solo cambia el sentido. Entonces, desde B hasta C, el valor Y de B menos el valor Y de C, 7 menos 6, aquí está, entre el valor X de B menos el valor X de C, aquí está, 1 menos el negativo 4, y al resolver es un quinto, y es positivo, se da cuenta, es positivo. Luego, la pendiente de B hasta E, para la pendiente del punto B hasta el punto E, como puede darse cuenta, también al observar la recta va hacia arriba, da la impresión que estuviera yendo hacia arriba, entonces es positivo. Entonces el valor de B con el punto E sería BE. Entonces sería 7 menos 3, los valores Y, 7 menos 3. Luego los valores X, 1 menos el negativo 4. Aquí está, 1 menos el negativo 4. Y al resolver es 4 quintos, es positivo. Justamente como se puede notar gráficamente. Finalmente, del punto C al punto E. Pero del punto C al punto E, como puede notar en la gráfica, este parecería que no tiene pendiente, no tiene inclinación. Pero vamos a calcular por eso. Es recto, ¿no? Se nota que es totalmente recto, no hay inclinación. Entonces, al reemplazar los valores de C y de E, el valor, en este caso podríamos empezar con la E, que sería 3 menos 6, el valor de Y, y entre menos 4 menos menos 4. Aquí está. Entonces se puede empezar así también. Entonces al resolver nos damos cuenta que es negativo 3 entre 0 y ese resultado no existe, no está definido, es indeterminado. Como este resultado ya lo hemos visto en el tema de límites, entonces cuando se divide entre 0 es infinito, no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque no hay pendiente, la pendiente no está definido. Como no está definido, gráficamente se ve eso, que es una línea recta. Entonces, como ya acabamos de obtener la pendiente de cada uno, ahora vamos a determinar el ángulo que genera cada uno. Por lo tanto, acá tenemos el segmento de recta desde el punto A al punto B, ¿no? Que debe salir negativo porque va hacia abajo y sale negativo. Pero ¿qué ángulo es? ¿Qué ángulo tiene este? Entonces, al resolver, con el procedimiento ya explicado, como sale negativo, hay que restarle con 180. Entonces, el ángulo que formaría este segmento de recta con el eje horizontal en sentido horario, antihorario, sería aproximadamente, este tendría un ángulo aproximado de 167.47 grados. O sea, es obtuso, es mayor a 90 grados.
167, casi 180 grados, casi horizontal, como puede darse cuenta, es cierto. Entonces, como el eje X sería más o menos de esta forma, horizontal, con el segmento de recta, el ángulo es bastante abierto, por eso sale 167.47 grados. El ángulo del punto A al punto E, como puede darse cuenta, debe salir positivo, y es positivo. La línea horizontal sería más o menos este, con el segmento de recta, que es relativamente bastante agudo. Entonces vamos a ver el ángulo, que es el arco tangente de un séptimo, y sí, sale 8.13 grados aproximadamente, es bastante pequeño, o sea, su elevación, su inclinación es bastante pequeña, relativamente pequeña, de 8.13 grados. El segmento de recta del punto B hasta el punto C, vamos a ver cómo resulta esto, porque desde el punto B hasta el punto C hemos podido determinar acerca de su inclinación gráficamente y por medio del cálculo. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, desde el punto B hasta el punto C, que la pendiente es un quinto, el ángulo es de 11.31 grados aproximadamente. El eje horizontal con el segmento de recta genera este pequeño espacio cuya elevación en grados es de 11.31 grados. Luego, desde el punto B hasta el punto D, desde el punto B hasta el punto D, hasta el punto E, como puede darse cuenta, la elevación es relativamente grande, no tan grande, pero al hacer el cálculo desde el punto B hasta el punto E, el ángulo resulta aproximadamente 38.66 grados. Es decir, la línea horizontal con el segmento de recta genera este espacio, y ese espacio es justamente el ángulo de inclinación, de elevación, que es esta medida aproximadamente. Finalmente, desde el punto C hasta el punto B, E, donde habíamos mencionado que no hay inclinación y el segmento de recta es totalmente vertical. Entonces, y hemos calculado que no existe pendiente. Y al reemplazarlo en el cálculo del ángulo tampoco. Si no hay pendiente, no hay ángulo, lógicamente, porque es totalmente vertical, no hay elevación. Finalmente, para determinar la ecuación de la recta, con la misma fórmula que la anterior, donde utilizaré uno de los valores x para la ecuación de la recta, del segmento de recta desde el punto A hasta el punto B. Es el segmento de recta que va desde el punto A hasta el punto B aproximadamente. Ahí está. Entonces, pero necesitamos de uno de los dos puntos, conocer uno de los dos puntos. Podría ser en este caso el punto A, ¿no? El valor y del punto A, que es 5, y el valor x del punto A, que es 10. Y la pendiente que se ha calculado de A hasta B, que es este. Entonces sugiere, como es una ecuación, este 9 que está dividiendo pase a multiplicar, y este negativo 2 multiplicaría con este paréntesis. Y al resolver la ecuación y al ordenarlo de una forma u otra, genera esta ecuación, es decir, la fórmula de este segmento de recta para que se genere este segmento de recta es este, que es la ecuación de este segmento de recta, que es el nombre de esta recta. 9y más 2x menos 65. Lo mismo sucede con los segmentos desde A hasta E, desde A hasta E, desde A hasta E, desde B hasta C, desde B hasta E y finalmente desde C hasta E. Entonces ahí tenemos las ecuaciones. Pero acá en esta última parte, al reemplazar la ecuación
y determinar la ecuación desde el punto C hasta el punto E, donde se ha visto gráficamente y numéricamente que no hay inclinación, no hay pendiente, entonces, pero sí tiene una ecuación. No tendrá pendiente, no tendrá ángulo, no tendrá inclinación, pero sí tiene una ecuación. Y es este, donde uno de los puntos C o E se utilizarían. En este caso se está utilizando el punto E, Y del punto E que es 3, X del punto E que es negativo 4, cualquiera de los dos se puede utilizar, Y o C, pero la pendiente es negativo 3 sobre 0. ¿No? La regla de los signos, menos por menos más, y este 0 que divide pasaría a multiplicar y anularía a esta parte. Entonces solamente quedaría negativo 3 por este paréntesis. Y este negativo 3, como es una ecuación, se resuelve de diferente forma, pero no resulta, sea cual sea la forma como se resuelva, el valor de x es negativo 4, es decir, la ecuación de la recta es una constante, es decir, x es 4, x es 4. Y en x4 se genera esta línea recta, vertical, en el punto 4. En el punto negativo 4 de x se genera o se forma esta línea vertical que va desde el punto C hasta el punto E o desde el punto E hasta el punto C. Muy bien.